Hola, ¿qué tal? Les habla el ingeniero agrónomo Yamandú Acosta. Vamos a tratar ahora un tema que en realidad es conexo con la primavera. Generalmente lo terminamos manejando en la primavera, pero puede comenzar sobre fines de invierno. Y es la famosa acidosis de campo. En realidad es una acidosis que registran los animales con los síntomas bastante clásicos que nosotros todos conocemos: caída en la grasa de la leche. Muchas veces la proteína pasa a tener valores más altos que grasa en la leche que estamos cosechando. Empiezan a aparecer vacas rengas. Si nosotros somos cuidadosos y o bien hacemos un score de locomoción de los animales que tenemos, o bien seguimos a los animales tanto en el campo como en los caminos. Es más fácil de hacerlo en los caminos, cuando están accediendo a la sala de ordeñe o cuando se van de la sala de ordeñe. Si nosotros fijamos un poco la atención, empezamos a ver que hay una cola de vacas que generalmente pertenecen al tercio más atrasado de las vacas que van por un camino, que caminan con lo que nosotros en campaña llamamos caminan visiblemente espiadas, es decir, eligen los lugares donde pisar, están sentidas. Esos son los síntomas de que estamos ante un problema de acidosis. Eso es bastante típico de como decía, de la salida del invierno y del inicio de la primavera. ¿De dónde sale esa acidosis? Porque es acidosis dominantemente de campo. Bueno, ustedes habrán visto que en nuestras pasturas los tréboles son en realidad las especies más maulas, vamos a decirlo en criollo, para el frío. En realidad son las que desaparecen primero. Y las gramíneas, y en especial los verdeos, son los que nos permiten hacer la mayor parte del invierno y entrar en la primera parte de la primavera. Ahora, estos verdeos, y cuanto mejor implantados estén y mejores crecimientos tengan, en realidad es peor. Estos verdeos suelen acumular tenores de azúcares hidrosolubles, muy parecidos al azúcar que nosotros usamos para endulzar nuestro café, y que alcanzan tenores en la materia seca de repente del 8, del 9, de repente de más del 10%. Imagínense ustedes que una vaca consumiendo de repente 7 kilos, 8 kilos de materia seca, está recibiendo 700, 800 gramos de azúcar de la bolsita, porque es prácticamente idéntico a ese azúcar. Nuestra pobre vaca el primer día más o menos la sobrelleva, el segundo día se las arregla, el tercer día más o menos va, pero al poco tiempo, al cuarto, al quinto día, empieza a tener niveles de acidez en rumen que no los puede controlar. Ese azúcar es 100% digestible y es muy velozmente digestible. Entonces, el producto final que genera son ácidos en rumen. Esos ácidos son los que provocan esa famosa acidosis de rumen de la que estamos hablando. Como si esto fuera poco, nosotros a nuestras pobres vacas en esa época del año les hacemos lo que yo le llamo la triple Nelson. Y por un lado, les damos un forraje que es sumamente rico en azúcares, es decir, que es capaz de generar ácidos muy rápidamente y en cantidad muy apreciable en rumen. En segundo lugar, es forraje muy tierno, tiene muy poca fibra y la fibra que tiene es muy digestible, por lo tanto no estimula mucho la rumia. Y en tercer lugar, es forraje que tiene altísimos contenidos de agua. Es decir, el forraje que la vaca está pastoreando, si nosotros lo fuéramos a muestrar, típicamente está entre el 13 y el 15% de materia seca en cada bocado. El resto es agua. Y el exceso de agua en la comida desestimula el salivado. Y nosotros debemos recordar
que el antiácido natural preferente de nuestras vacas lecheras, el bicarbonato de sodio, está en la saliva y que vacas lecheras en realidad pueden llegar a producir varias decenas de litros de saliva que van al rumen por día. En el caso de este momento del año, seguramente esa producción de saliva se viene al piso. Por lo tanto, la capacidad natural de nuestros animales de protegerse de esa acidosis en realidad está en el mínimo. ¿Qué es lo que nos acontece? Bueno, si nosotros no actuamos y no nos damos cuenta del problema y no actuamos a tiempo, empezamos a tener esas vacas echadas. En realidad, hay que tratarlas, hay que llamar al veterinario y empezar a tratarlas. Por supuesto que esas vacas pierden producción, porque en realidad prácticamente no pastorean, pasan la mayor parte del día evitando estar paradas porque les duele. Recordemos que la acidosis, uno de los daños que provoca es un daño en la pezuña, llega a provocar incluso desprendimiento de la pezuña de las vacas, a veces fiebre, a veces infección. Entonces a nosotros lo que más nos conviene es actuar a tiempo. Permítanme decirles, de paso, que esta acidosis de campo en realidad es un mal bastante perverso, porque en realidad se ensaña con las vacas más comilonas, con las vacas que consumen más forraje, que generalmente son las vacas que producen más leche también. Entonces, en realidad, la acidosis de campo suele ensañarse con nuestros mejores animales. Por eso la importancia de actuar a tiempo. Por supuesto que el contraveneno de la acidosis en general y de esta acidosis de campo en particular es el aumento del consumo de fibra en la dieta de las vacas. El tema es que a esta altura del año nosotros la fibra de que disponemos generalmente es de muy pobre calidad. Las vacas vienen acostumbradas a consumir forraje de muy alta calidad y directamente se niegan a consumir esa fibra de pobre calidad que les haría muy bien desde el punto de vista de la acidosis. Entonces el problema tiene poca solución por esa vía. En segundo lugar, permítanme decirles también que aún incorporando la fibra en el comedero, es decir, de repente utilizando un mixer, es muy improbable que esas vacas no pierdan producción. Es muy difícil lograr incorporar fibra en la dieta, aumentar la cantidad de fibra en la dieta sin afectar la nutrición de las vacas. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, una de las sugerencias que yo les haría es pensar en la posibilidad de utilizar algún aditivo, por ejemplo, sales buffer, que las hay muchas y de muy buena calidad y que funcionan en realidad muy bien y que se pueden conseguir fácilmente en prácticamente cualquier agroveterinaria. Hay que ver la dosis que se recomienda y el vehículo mejor para suministrarlas. Generalmente el mejor vehículo es algún poco de concentrado que todavía se conserve o que se vaya a dar. Recuerden ustedes que el tema de la acidosis de campo va a durar en nuestro ganado hasta que la pastura empiece a sazonar. Estamos hablando de que de repente, para fines de septiembre, algún día de octubre, generalmente este problema pasa. Es decir, estamos hablando de un problema que tiene una duración en el año completo del orden de los 30, 40, 45 días, no más de eso. Y la solución de utilizar una sal buffer, lo otro que nos permite es no alterar la dieta de las vacas. Y las vacas en realidad mantienen su producción o la mejoran incluso, porque mejoran la capacidad de digestión al tener un rumen más neutro, mejoran la utilización de la fibra de las pasturas que están recibiendo, de esa poca fibra que reciben, y mejoran la respuesta productiva. Por supuesto que tenemos la erogación de la sal buffer que vamos a utilizar, que suelen no ser muy caras,
suele ser bastante en cuenta. De todos modos, la adición de fibra que uno en principio llevaría a pensar en que uno en realidad no hace movimiento de caja con el aumento de fibra en dieta para compensar este problema, conlleva generalmente una caída en la producción de las vacas. Entonces, en realidad, lo que, como dicen nuestras abuelas, lo que no se nos va en lágrimas, se nos va en suspiros, porque no aumentamos las salidas de caja, pero disminuimos las entradas de caja. Entonces, personalmente, y en base a la experiencia de campo que he ido adquiriendo en estos años, prefiero no tocar la dieta de las vacas, permitir que sigan produciendo lo más que pueden y que tratar de entrar con ellas a la primavera, la plena primavera, con el máximo posible de producción individual, y utilizar para mitigar este problema de la acidosis de campo sales buffer que, incorporadas en la dieta, no modifican para nada la dieta, pero sí mejoran la condición de los animales. Vamos a notar en forma relativamente rápida, una vez que entremos en el suministro de este tipo de insumos, vamos a notar en forma relativamente rápida la recuperación de los animales, recuperación en estado. Esta acidosis de campo también es bastante dañina, por ejemplo, para animales chicos, es decir, las vacas de primer parto, las que nosotros llamamos vaquillonas, se desmejoran muy rápidamente con esa acidosis, suelen tener esa diarrea típica, que en realidad no es una diarrea infecciosa, sino que es una diarrea osmótica, pero que las desmejora de condición corporal en forma muy importante. Generalmente el uso de sales minerales permite reconstituir esa bosta, es decir, borrar esa diarrea osmótica que tienen las vacas, en realidad mitigar la acidosis, volver el rumen a pH normales y restablecer la producción en la normalidad hasta que la primavera se vuelve un poco más equilibrada y nos provea de forraje un poco más sazonado, que haga que las vacas deban rumear y deban salivar más y defenderse mejor de la producción de ácidos, de la digestión que ocurre, de la digestión parcial que ocurre en el rumen. Bueno, hasta aquí este tema, que estoy seguro que hay mucha gente que lo sufre, pero también hay mucha gente que en realidad sabe que algo está pasando, pero no es capaz de identificar cuál es el problema. Entonces es muy importante que presten atención al comportamiento del ganado, a cómo se desplaza, a la boleta que viene de la leche, para determinar cuándo empezar a actuar y actuar con decisión. En caso de necesitarlo, en realidad deberían hacer una consulta a su asesor, porque el problema en realidad, una vez identificado, es relativamente sencillo de solucionar, pero de no solucionarlo, los daños que nos puede causar pueden ser en realidad sumamente importantes. Hemos llegado al final de este capítulo, los esperamos en la próxima y esperamos que la información haya sido de vuestra utilidad.